todos, espero que estén bien. En este video vamos a retomar los conceptos de la guía número 2. Trabajaremos con la descomposición por factores primos y la obtención del mínimo común múltiplo. Con esto daríamos por finalizada la revisión de los conceptos y de los ejercicios de la guía número 2 acumulativa. Para hablar de la descomposición por factores primos, lo que queremos decir es que vamos a tomar un número y vamos a buscar dos números o factores que multiplicados den por producto aquel con el que estoy trabajando. Una vez que tenga esos dos factores, debo seguir descomponiéndolos si estos son números compuestos. Para la descomposición por factores primos, podemos utilizar cualquier número, exceptuando el 1 y el mismo número. Vamos a utilizar el ejemplo de la guía y vamos a realizar la descomposición por factores primos del número 180. Tenemos que pensar en dos números que multiplicados me den por resultado aquel número con el que estoy trabajando. Para este ejemplo vamos a utilizar los números 12 y 15. Es decir, que si los multiplicamos, su resultado va a ser 180. Como ambos números son números compuestos, hemos de descomponer cada uno de ellos, es decir, buscar factores cuyo producto sea 12 y factores cuyo producto sea 15. Multiplicamos toda esta fila para verificar que el resultado sea 180. Si por algún motivo el resultado es diferente, quiere decir que hay un error y hemos de modificar alguno de los factores. Luego hay que buscar si alguno de estos números que tenemos es un número compuesto. Una vez que lo encontremos, lo volvemos a descomponer. Y ya que tenemos solamente números primos, hemos terminado la operación. Solo falta comprobar que el resultado de la multiplicación de todos estos números primos sea 180 o el número con el que estoy trabajando. Si efectivamente el resultado da el número que debo descomponer, la operación está bien hecha. La descomposición por factores primos permite utilizar varios tipos de números, exceptuando al 1 y al mismo número. Volvemos a trabajar con 180, pero ahora vamos a utilizar otros dos números diferentes para su descomposición. Para este caso vamos a utilizar 90 multiplicado por 2. Como el 2 es un número primo, lo vamos a dejar solo, no lo vamos a tocar. En cambio, el 90 lo vamos a descomponer. Como volvemos a tener un número compuesto y un número primo, vamos a descomponer aquel que es compuesto, hasta llegar a tener solamente números primos. Multiplicamos todos los números primos que tenemos para verificar que esté bien hecha la operación. En el ítem 4 deben completar la descomposición de factores primos de cada uno de los números. Para ir ayudando a este ejercicio hemos dejado los recuadros con cada multiplicación. En este caso también tendrían que multiplicar estos otros dos que quedan aquí. Para el 162, una vez que completen todos los números que están abajo, los multiplican y el resultado debería ser el número inicial, es decir, el 162. Ya estamos terminando con los conceptos de la guía. Estos son un poco más complejos que los anteriores, pero vamos a revisarlos. Antes de adentrarnos en cómo obtener el mínimo común múltiplo, vamos a revisar qué es. El mínimo común múltiplo, o MCM para abreviar, entre dos o más números, porque podemos buscar el mínimo común múltiplo de 2, de 3, de 4, de 5 o de muchos más números naturales, es el menor de sus múltiplos comunes. O también el número mínimo que no sea 0, que es múltiplo de cada uno de los números del conjunto seleccionado. Vamos a revisar dos métodos para obtener el mínimo común múltiplo. Ustedes decidirán con cuál se quedarán. Método número 1. Escribiendo los múltiplos de cada número. Para este método
deben escribir los múltiplos de cada uno de los números con los que estén trabajando. Buscar el primer múltiplo que tengan todos esos números en común. Vamos a utilizar como ejemplo el determinar el mínimo común múltiplo de los números 3, 8 y 48. Para ello, anotamos inicialmente los múltiplos del número 3, que es el primer múltiplo que nos muestran. Luego el del número 8. Y finalmente los múltiplos del número 48. Si nos fijamos, en los múltiplos del número 3 escribimos una mayor cantidad de números porque avanzamos muy lentamente hasta llegar a números mayores. A medida que el número que tomemos sea más grande, como el 48, vamos a tener menor cantidad de múltiplos para avanzar con números más grandes. Buscamos entonces los múltiplos que tengan en común el 3, el 8 y el 48. A simple vista pareciera ser que es el 24, pero 24 no es un múltiplo de 48, así que no nos sirve. Pero 48 sí es un múltiplo que aparece en los tres números. Al ser un múltiplo de estos tres y ser el primero en común, es el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 3, 8 y 48 es 48. El segundo método es mediante la escritura y obtención en una tabla. Se van a escribir los números en una tabla, vamos a dividirlos por números primos hasta que todos los resultados sean 1. Multiplicamos todos los divisores usados y de este modo obtenemos el mínimo común múltiplo. Vamos a utilizar el mismo ejemplo, pero con otro método. En el óvalo verde pueden ver que se escriben los números a los cuales les vamos a buscar el mínimo común múltiplo, mientras que en la parte marcada con naranjo vamos a escribir los números por los cuales los vamos a dividir, solo números primos. Vamos a buscar un número por el que podamos dividir a estos tres números. Si no hay ninguno que pueda dividir a los tres, no hay problema. Vamos a utilizar al 3. 3 dividido en 3 es 1. 8 no lo podemos dividir en 3. Por lo tanto, bajamos ese número. Y luego, 48 dividido en 3 es 16. Nuevamente, tenemos que dividir estos números que obtuvimos hasta que todos los resultados sean 1. Ya obteniendo todos los cocientes 1, solo nos queda multiplicar todos los divisores. Una vez multiplicados, obtendremos el mínimo común múltiplo. Antes de pasar a la guía, van a resolver algunos ejercicios. En este caso, determinar el mínimo común múltiplo de los siguientes números. Para estos ejercicios contarán con 3 minutos en total antes que suene la alarma. Recuerden que si no alcanzan a terminar, una vez que suena la alarma, dan pausa y luego continúan el video. Deben obtener el mínimo común múltiplo de los 6 grupos de números que aparecen. ¿Preparados? ¡Comiencen!
¿Ya han terminado? Bien, entonces revisemos los resultados. El mínimo común múltiplo de 3 y 5 es 15. El mínimo común múltiplo de 12 y 16 es 48. El mínimo común múltiplo de 7 y 14 es 14. El mínimo común múltiplo de 5, 12 y 13 es 780. El mínimo común múltiplo de 4, 8 y 12 es 24. Y el mínimo común múltiplo de 10, 25 y 60 es 420. En el ítem 5 tienen que calcular el mínimo común múltiplo de los siguientes números. Pueden utilizar cualquiera de los dos métodos, el que más les acomode. Finalizamos con un problema. Colocamos un único enunciado y a partir de él tienen que leer y responder las 4 preguntas, colocando sus respectivos desarrollos. Leer detenidamente el problema, extraer los datos numéricos, buscar las palabras claves, asociar las palabras claves a alguna operación matemática, resolver la operación matemática y entregar la información relacionada a la pregunta del problema. Hasta aquí el video de hoy. Recuerden que pueden ver el video anterior en la ventanita que aparecerá ahora. Pueden suscribirse al canal en el botón que aparecerá aquí. Pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos ante cualquier duda. Espero que nos veamos pronto. Cuídense harto. Abrazos virtuales para todos. Chao, chao.